Hola de nuevo. Vamos a Hola. continuar, mientras va llegando la gente que sigue fuera. Vamos a continuar con la intervención de Kiloanjikia Agenda, que nos acompaña desde Angola de manera virtual. De nuevo quiero reiterar el agradecimiento por aceptar nuestra invitación y también por que le hemos por asistir a la sesión y también por esta pequeña espera y este pequeño retraso de su conferencia. Kiloanjikia Agenda es artista, nacido en Luanda en 1979. Trabaja en su práctica artística sobre la historia, la política, la guerra y el impacto del colonialismo. Junto a esto también hay emoción y esperanza siempre para el futuro, y en la creación de sus obras utiliza una amplia gama de medios, incluyendo performance, instalación y fotografía. No sé si se me oye, sí, ¿no? Estoy todo el rato con que sí se me oye, pero bueno, disculpad la paranoia. Estoy viendo. Vale. La verdad es que yo conocí el trabajo de Kiloanjikia Agenda hace casi 10 años en un congreso en París, y desde entonces he seguido mucho su trabajo, que me parece fascinante a muchos niveles, la reflexión en torno al poder, a la memoria colonial y a cómo relaciona pues, todos estos legados, ¿no? También con la cuestión del colonialismo europeo, ¿no? Sobre todo en su país, en Angola, y también la historia de la esclavitud, y también toda su reflexión y su trabajo en torno a la revisión de la idea de monumentos es francamente fascinante. Así que estoy realmente muy, muy ilusionada de escucharle, y en particular para este seminario nos interesó mucho un proyecto artístico que es de lo que va a hablar hoy, que trata, ¿no? Lo va a explicar él, lógicamente, sobre todo sobre la cuestión de la migración en el Mediterráneo, que se llama, traduciéndolo al castellano, la balada geométrica del miedo. La charla va sobre la interpretación de este trabajo, de este proyecto artístico y su relación con otros trabajos de su trayectoria. Así que, sin más, te dejo paso y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Y luego, cuando acabes, pues tendremos tiempo para, de nuevo, una pequeña conversación. Muchas gracias por la invitación, Inés y Víctor. Antes de más, ¿se está oyendo bien? ¿Está todo técnicamente hablando? Sí, se te oye, sí, gracias. Se me oye bien, ¿no? Vale. Bien, yo en mi trabajo mucho como, porque he hablado Remedios, que me ha encantado mucho sus charlas sobre la investigación que está haciendo y los ensayos que escribe, y poder ver cómo a la relación del miedo desde esta perspectiva también muy personal y íntima. Mucho de que yo trabajo parte también de estas cuestiones muy similares, pero más en confrontación con cuestiones históricas y sociales, ¿no? Porque infelizmente no hay como un espacio de pensamiento en ciertas sociedades por toda una instabilidad para que se pueda hacer un reflejo muy más profundo. Y para mí, como muchas veces digo, las cuestiones que más me preocupan en lugares como el del país donde yo soy, como Angola y otros países en África, es mucho como nuestra relación con las enfermedades mentales, por ejemplo, como esto todavía sigue teniendo una connotación con la brujería y muy poco científica. Y como también toda la historia, como se ha desarrollado, no ha ayudado mucho para que ah, pueda haber un espacio ¿no? Para este cuestionamiento, para este tipo de reflexión, que se enfoque más al individuo, a particularidad de cada uno. Y muchos de los miedos que vivimos son parte de cuestiones políticas, militares, de un colectivo
que he envolvido dentro de este sistema que es muy poco estable. Y, y entonces para mí es importante pensar en la historia como eh, construir este espacio de distintos episodios históricos que nos han traído hasta los días de hoy, porque si miramos la historia como algo que no pertenece al pasado, pero sigue existiendo en el futuro o en el presente, entonces vive en distintas temporalidades. Y en la arte creamos la posibilidad de viajar por esas distintas temporalidades. Y eso me hace pensar mucho como todos esos ciclos de violencia que siguen abiertos, que no nos permiten pensar en cómo, o de dónde vinimos, de hacer como una reflexión mejor sobre el presente que estamos viviendo ahora mismo. Y, y mucho se queda en una cuestión sobre, sobre una África precolonial, por ejemplo, que todo el proceso de colonización, mucho lo que ha hecho fue como ah, apagar toda una historia precolonial para suplantar una nueva versión, como erradicar todo un conocimiento, toda una identidad. Y este proceso que es un proceso muy violento, tampoco estoy hablando de la esclavitud en sí, pero solo el proceso de ocupación, viene mucho con la idea también conectada al miedo. Entonces, y todo lo que yo puedo hablar aquí es siempre desde una cuestión muy personal, desde un punto de vista muy de que ha vivido yo y por, porque al final la cuestión de haber crecido en un país donde hay mucha dificultad en tener acceso a la historia, al archivo, que es muy complicado o muchas veces inexistente. Entonces ahí la arte se empieza siendo importante porque es importante dejar siempre un espacio, ni que ese espacio sea de la ficción, de la fantasía, pero que al mismo tiempo que pueda traer nuevas cuestiones. Y muchas veces yo me acuerdo como niño en, en Angola, en Luanda, donde yo he nacido, crecido, la forma como mirábamos a la arte africana clásica, a las máscaras y a uh, las tatuetas, todo que era una herencia africana, de cómo esto para nosotros era algo como que se conectaba a la brujería, algo que nos daba miedo, a los fantasmas. Y, pero eso empieza todo como también junto con la idea de lo que fue una herencia de la colonización, por supuesto. Porque si miramos un libro como es del Joseph Conrad, en el corazón de la jungla, no sé si esta es la traducción en español, pero es un clásico de la literatura europea, que es la experiencia de este escritor viajando en África y mirando este paisaje, ¿no? Estas personas como algo que debe ser domesticado, como algo que debe ser controlado, que debe ser, pero nunca entendido, nunca como un punto de vista de afección o
digamos, de la complejidad que todo envolvía en estas culturas. Entonces, siempre este rechazo y era una necesidad de la ocupación colonial que la gente tuviera este entendimiento, que crear este miedo en la gente, como lo que pasa en África es algo terrífico. Estamos hablando de caníbales que van a comer la gente, vamos hablando de gente que vive. Entonces, a toda una imagen que es construida a partir de un imaginario muy prejudicial, de un imaginario del conquistador. Entonces, de ahí que empieza la idea de que, ok, vale, podemos hablar del miedo desde el punto de vista más psicológico y del personal y de nuestra experiencia y desde la modernidad, pero hay un punto de vista que es histórico y sigue habiendo muchas comunidades, sigue habiendo parte del planeta que sigue viviendo subjugados sobre eh, sobre esta opresión, digamos. Y, y cuando hablaba yo de esta cosa de, ahora voy a compartir aquí la pantalla, que mis fotos son muy más bonitas que yo, entonces espero que lo disfruten mejor ahora, mi charla, pero entonces, no sé, ahora sí estoy compartiendo, si ya está. Y entonces había esta serie que empecé a hacer en el Museo de Historia Natural en Luanda. Este museo fue creado en los años 50, en finales de los años 50. Y para mí se me pareció muy rara la idea de un museo de historia natural. Es cómo contar la historia desde el cuerpo, desde el cadáver de un animal. Cómo encontrar la interpretación, la ilustración, el sentido crítico desde un cuerpo muerto. Entonces, esto para mí es muy como la idea del fantasma que sigue vivo y he traído a un lugar. Y hay muchos museos de historia natural por el mundo, pero y está muy conectado con la historia, con la colonización, con todo esto que es la idea de catalogar, catalogar todo, no, no interesa. Es que como no interesa si la vida en sí, pero el convertir algo en un objeto que pueda tener sea una propiedad y mirando también desde un punto de vista capitalista, ¿no? Que se pueda facturar algo sobre esto. Que la gente se va al Museo de Historia Natural a mirar estos animales. Pero desde el punto de vista de Joseph Conrad, yo decidí cubrir estos animales con este textil en negro, como si no existieran en la paisaje, como si fuera una floresta que esté en luto. No sé si es el mismo término que se usa en español, pero cuando muere alguien y este se ve como la homenaje a este que ha muerto, este periodo de dolor. Entonces, para mí fue como importante usar estos textiles para como hablar de esta selva que convertida en un lugar conectado a la oscuridad, a lo desconocido, al miedo, y de cómo esto es vendido, es como se torna como un conocimiento generalizado, ¿no? Como, wow, ¿dónde vas? ¿Sabes? Este miedo al desconocido.
y esto es como una estrategia del poder. Um, y entonces para mí, a mí me trae cuestiones muy fuertes porque es un territorio donde yo he crecido, es donde la cultura de que yo soy parte de mi identidad y todo. Y es como fue capaz de yo, y yo mismo tener miedo de esta imagen, tener miedo de esta creación, de esta herencia cultural, tradicional, ¿no? De mi lugar, del lugar de donde soy. Entonces podemos decir que el proceso de colonización fue efectivo y ha sucedido muy bien en muchos aspectos. Y lo que torna todo muy complicado en cómo ahora yo mismo hacer una lectura de aquí lo que soy, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos de todo, la gente que habla del postcolonialismo, pero para mí no se puede hablar de postcolonialismo sin que primero se pase un proceso de descolonización efectivo, porque la idea de postcolonialismo muchas veces es como revivalista, es como, vale, ah, es ahí como una manera de dar una nueva luz o dar una luz a lo que fue la influencia y la dependencia mutua muchas veces entre los continentes, pero es más importante pensarnos sobre la descolonización. Y la descolonización significa también perder este miedo, perder el miedo que yo tengo sobre mi propia historia, sobre mi propio lugar. Y, pero esto todo es desde una perspectiva histórica, pero después parte para esto que ha dado el nombre de la charla, esta imagen, que se llama la balada geométrica del miedo. Estas son casas que fueron construidas en el periodo colonial, pero después de la independencia, muchas empezaron a usar como gradeamentos, estructuras en hierro para proteger las casas. Todo, para mí fue muy importante hacer esta serie porque y ver la armonía de un objeto que se convierte en algo de la arquitectura y un poco también como la decoración del propio lugar. Y, y al mismo tiempo es como es el resultado del miedo, el resultado del miedo que alguien entre en su casa, el resultado del miedo de la violencia, de la instabilidad social que ha pasado durante los años después de la independencia. De un país que ha entrado en un conflicto, ¿no? Civil. Eh, entonces, bueno, eso, hablando un poco de la idea, ¿no? Estaba hablando no quería profundizar tanto la cuestión eh, sobre la esclavitud o mismo la colonización en sí, pero a, al final está siempre presente en las estructuras y hasta hoy en la estructura de pensamiento y de cómo el poder es ejercido, todavía trae este padrón del colonial, sigue existiendo. Mismo que ha cambiado, mismo que hoy en Angola tenemos angoleños, gente local que está en el poder, pero siguen teniendo la misma referencia de cómo ejercer el poder. Entonces, este cambio, ¿no? Este proceso de descolonización es muy más
complejo de que podemos imaginar, porque no sale de un proceso de rechazar lo que es Europa, el occidente, el hombre blanco, es muy más allá, es como ya está muy adentro de nuestra cultura y hay muchas cosas que también son como una unión. Por ejemplo, en Angola la lengua portuguesa, que es un elemento cultural, que es un elemento de unión. Y muchas, como vemos aquí en esta estructura que estoy enseñando, son casas que fueron hechas en el tiempo colonial por la comunidad blanca angoleña o portugueses, una arquitectura que no fue pensada para la gente local. Y entonces sufrió todo una transformación para adaptar a la nueva realidad. Y esta nueva realidad fue después de 1975, después de la independencia en Angola, ha llegado con mucha instabilidad, porque todo proceso de la descolonización en Angola, digamos, de la independencia, para llegar hasta el día de la independencia, fue muy complicado porque nosotros tuvimos que ir a atravesar por 14 años de guerra colonial. Y cuando al final mm, la gente había sucedido a llegar al triunfo, empezó una guerra civil que ha durado por 30 años. Y esas estructuras para mí eran, cuando he mirado esto, porque son casas en el sur de Angola, en la ciudad de Benguela, y que están ahí como ya 30 años, las terrazas de viviendas, eh, de gente muy humilde, clase humilde, no son de casas de gente rica, pero a mí eh, me tocaba mucho como la armonía de las formas, de cómo no, como el miedo es capaz de causar, de traer esta, no, la idea básica de protección, pero al mismo tiempo, una vez más, la arte es llamada aquí. Es como bien, vamos a ver eh, eh, la estructura que va a proteger nuestra casa no puede ser tan horrible como el miedo que sentimos nosotros. Entonces, hay siempre estrategias de cómo podemos nosotros eh, eh, esconder, cómo podemos dar armonía a este sentimiento de inseguridad. Eh, y eso me ha pasado pensando en lo que fuera también toda esta cuestión de la violencia, ¿no? Y, y de cómo mucho de cómo cuando vivimos en un periodo de violencia extrema, eh, la ficción se torna como un abrigo, como un espacio de protección, porque a esto es como digo, es difícil, el miedo es parte también del proceso creativo, el miedo es parte de lo que es el proceso de trabajo de un artista y toda su inseguridad. Y porque la cuestión es siempre que tomamos un riesgo, que estamos expuestos públicamente y muchas veces no es fácil toda esta relación, ¿sabes? Como eh, siempre está sobre este punto de tensión, sobre lo que la gente va a pensar, sobre los temas que estamos trabajando y sobre sobre las decisiones que tomamos. Y yo creo como es un acto, es un acto, una actitud, ¿no? De mucho coraje, ¿no? Eh, sobre lo que es ser artista, sobre qué es traer aquello que pensamos sobre, y en sus distintas formas, pero al mismo tiempo
un abrigo, es este lugar de que nos sentimos protegidos porque nos trae fuera de es capaz de nos distanciar de una realidad extremadamente agresiva. Y, y entonces para mí es como pensar como mucho de que la arte ha desarrollado nuevos lenguajes eh, como una forma de poder también soportar el miedo de la vida real. Y eso está muy también dentro de aquí lo que es lo que se pasó en la Guerra Fría, ¿no? Cuando hablamos uh, de la ficción científica en América, de toda creación de esta idea de un hombre con superpoderes capaz de mover una montaña, de un hombre inmortal, y, y esto es duro porque yo como nací en 79 y, y la guerra en Angola terminó en 2002, entonces viví 23 años de mi vida en este miedo de la guerra, o sea, que este constante miedo de que pues, yo pudiera ser también una víctima, mismo teniendo la suerte de vivir, nacer y vivir en la capital, en Luanda, ¿no? Que es la capital de Angola, pero había siempre este miedo, imagínate, la guerra llega aquí, ¿cómo te vas a proteger? ¿Sabes? De los 5 años tienes este miedo. Imagínate, la guerra llega en la ciudad, ¿cómo voy a proteger a la gente que yo amo, ¿no? Que, la gente que yo quiero? Y, y esto es como, entonces, ahí hay mucho como está el mundo de la ficción. Entonces yo pienso mucho la ciencia ficción desde este lugar como una forma de podernos como considerarnos invencibles. Pero esa invencibilidad tiene un comienzo, que es el miedo. Esta necesidad de sentirse invencible, de crearnos como barreras eh, a todos niveles que sean intransponíveis, parte de esta idea del miedo, uno de otro, de la invasión, pero era algo real, porque todos los días nos acordábamos con la noticia de gente que fue muerta, de gente de localización de comunas, aldeas, pueblos que fueron atacados. Y todo mm, nos, desde pequeño, mismo que no entendieras bien el real peligro que vivíamos, pero ahí estaba esta instabilidad que nos tocaba. Yo soy de una familia de 6 hermanos, eh, 2 chicas, 4 chicos, yo soy el más pequeño y nos ha tocado de maneras muy distintas lo que fue esta instabilidad. Eh, a, a unos que se han conseguido hacer su vida de forma más tranquila, pero a otro que se ha quedado más loco de la cabeza. Entonces, y dentro de la misma casa, y hijos del mismo padre, de la misma madre, viviendo eh, como en la misma situación, pero es algo de mucha tensión. Y, y entonces yo pienso como todo esto que se había creado dentro de la idea de la ficción científica, en el occidente y también en el este, también, porque había mucha dictadura en Rusia, mismo en el tiempo eh, de Stalin, la gente que escribía libros, pero no, que tenían que fantasear, crear otros lugares como, como forma de poder criticar, pero
pero no estaba hablando de Rusia, no, estaba hablando de un planeta muy lejos de otro espacio y esta forma de poder mantener viva la necesidad de comunicar, de ex- ex- exteriorizar, ¿no? Como poner para afuera todo este sentimiento. Y, y de ahí mucho de esto fue, ¿no? Como también pensar los héroes norteamericanos de Marvel y todos sus superpoderes. Y había una cosa que a mí me, muy similar de estos superpoderes todos, era que muy parecido con, con la narrativa del, de la guerra en Angola, de los militares, pero esta narrativa estaba más conectada a la brujería, que tenías que hacer todo un ritual para que la bala no penetrase tu cuerpo, un ritual para que pudiera ser omnipresente, la ubicuidad, un ritual para poder atravesar las montañas, para volar, hasta volar. Y todas estas historias yo oía cuando era niño, que la gente que estaba en la línea de la frente de la guerra durante la invasión sudafricana del régimen del apartheid sudafricano en los finales de los años 70, los años 80, estaba el régimen de apartheid sudafricano intentando invadir Angola y fueron de las batallas más intensas que han pasado en el continente africano. Se consideran las batallas más intensas desde la guerra, desde la ocupación de Berlín, por ejemplo. Y entonces la gente que partía para esto iba con esta cuestión de fe, pero muy antes, hasta mismo la guerra colonial, una de las formas de resistencia era como creer que las balas de los portugueses, de los militares portugueses, eran como agua, incapaces de matar. Entonces eso alimentaba toda una idea de continuar con la resistencia, con la lucha. Y, los militares portugueses cuando se vieron como que tenían que probar que sus balas mataban, entonces empezaron a cortar las cabezas de los cuerpos de los militares angoleños locales y ponían en las ramas de los árboles para probar a la gente que sus balas sí mataban. Entonces hay aquí siempre esta, ¿sabes? La fantasía, la ficción como parte que alimenta la resistencia. Y esta resistencia tiene como único sentido vencer el miedo. Pero es muy fuerte como también que como se permanecer en ese estado hasta el día de hoy, ¿no? Como es siempre como tener que llegar a este punto. Pero voy a enseñar algunas imágenes y estos son imágenes de pósters que ha hecho este proyecto que se llama sobre la mirada silenciosa de Lenin. Yo había empezado este proyecto porque en Angola después de la independencia había una influencia muy grande era un país con tendencia comunista. ¿No? Y entonces para mí fue como empezar a trabajar con el busto de Lenin, pero también pensando en la dimensión eh, religiosa, esotérica del marxismo, porque en Angola se estaba construyendo un mausoleo para el cuerpo del presidente angoleño que había muerto. Kiloangi, Sí. disculpa, no sé si estás hablando de un proyecto, pero no se ven esas imágenes, se ve en el proyecto del que hablabas antes. Ah, vale, entonces déjame a ver si... Sí, vale, gracias. Vale, perdón, perdón.
Ah, vale, aquí estoy. Ya, Ahora perfecto, gracias. vale, vale. Entonces, del proyecto que está hablando sobre la mirada silenciosa de Lenin. Este es un proyecto que está basado, pues, hablamos de la influencia comunista en Angola después de la independencia. ¿Ha sido él? ¿Es que se ha silenciado? ¿Kilangi? Vale. No te oímos. No sé si es que has silenciado tú el... Ah, vale, ok. Espera un momento, por favor. Oh, él tampoco me oye. Recording in progress. ¿Aló? Inés. Hola, es que te habíamos perdido el audio un momento, pero ahora ya te oímos, gracias. Vale, pero puedes confirmar de Justo dónde. cuando has empezado a hablar de este proyecto, te hemos dejado de escuchar. No sé. Creo que el espíritu de Lenin sigue ahí nos persiguiendo, pero vamos a ver si ahora. Pero da para ver las imágenes, se ve, ¿no? Ya está. ¿Aló? Hola, hola, te oímos, ya te oímos. Ya está todo bien. Sí, pero digo, las imágenes. Sí, sí, también. Te vemos y te oímos. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces voy a explicar otra vez más, no sé bien de dónde había me quedado yo, pero hablaba de este proyecto que se llama Sobre la mirada silenciosa de Lenin. Ese proyecto habla sobre la influencia del comunista en Angola, pero de cómo esta influencia era vista mucho más como en algunos partidos, en algunos países de tendencia comunista, de que más de que una doctrina política y también era algo más esotérico y como una religión. Y para mí era importante hablar sobre esto desde un punto de vista que mucho de lo que había visto como influencia para la lucha anticolonial en Angola estaba basada en mucho que había logrado la revolución en Rusia del octubre, los bolcheviques. Entonces, aquí esto en el siglo XX inspira todo un movimiento que es universal, tanto como en Cuba, con la revolución de Fidel, como también en Angola, como mis padres que fueron parte de la lucha anticolonización, eran muy influenciados por Fidel, pero también, entonces es como, esto llega hasta final de los años 80, entonces a esta serie de pósters que son pósters de militares eh, rusos en Angola, con militares angoleños, pero el layout de los pósters son de los pósters de la Revolución Rusa. Les voy a pedir un minuto, por favor. Ahora vuelvo. Vale.
Sí, aló. Hola. Sí, muchas gracias. No. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ah, oh, sí. Y entonces, en este proyecto, que tiene el nombre como sobre la mirada silenciosa de Lenin, fue una frase que el primer presidente angoleño después de la independencia había usado en el primer congreso del partido, que era que el partido que estaba en el poder ya no sería más como un movimiento de lucha, pero sí un movimiento político en el poder que estaba consagrado sobre la mirada de Lenin. Y a mí esta frase, ¿cómo se dice en español? Esa sentencia, ¿no? Era como muy uh, reveladora de algo como sobre la mirada silenciosa de Lenin. Era como si Lenin está muerto, pero nos sigue mirando de alguna parte, que nos sigue, su mirada sigue viva. Y era todo muy contra sobre la idea, ¿no? Comunista, no, hay una conexión como religiosa, y, y de ahí y pensaba yo como muchas veces la forma como los ideales marxistas fueron impuestos en muchas partes como una religión también, ¿sabes? Que no, como este dogma que no puedes dudar, que no puedes tener dudas, y te puedes incurrir, hasta puedes perder tu vida, que para mí no es un problema con el marxismo, ¿no? Pero sí la forma como es interpretado y cómo fue implementado en muchas partes en el mundo. Y de ahí surge este objeto, ¿no? A todo un proceso. Yo trabajé con algunos artesanos angoleños para crear una escultura de Lenin en madera, una escultura que fue soterrada, estaba sobre la arena, parte de la instalación, otra escultura que estaba asistiendo a un vídeo, que es un cortometraje, que es Lenin hablando en su propia voz sobre la experiencia. Y después había esta escultura que es la escultura, bueno, un busto de Lenin, pero que pasa por un proceso que es muy común en la arte del norte de Angola. Hay unas culturas que llaman Kisi, norte de Angola, sur de Congo, ¿no? De la zona del Congo, que llaman Kisi, que son como objetos, estatuetas que se consideran que tienen poder. Entonces, a cada clavo que se pone en estas culturas, es sobre un deseo, sobre gente que tiene un problema, que tiene que resolver un problema, entonces como fue convertir el busto de Lenin en un objeto casi como muy similar al del vudú, ¿no? Ah, en las Caraíbas, en la idea más de las Américas, ¿no? Pero ahí como se tornara como este objeto capaz, un objeto de poder capaz de guiar la que la no ya como en un contexto histórico precolonial o de siglos atrás, pero ya dentro de la narrativa de la Guerra Fría. Entonces, porque para mí era importante también como crear esta conexión una vez más, que dos universos que pues, posiblemente podrían estar desconectados, pero
que la mezcla de estos dos elementos hablo mucho de aquello que yo he vivido, del periodo que yo he vivido, como esta, de un gobierno ya local, de un país independiente, pero de una creencia, tendencia comunista, pero seguía ahí nuestro problema con el pasado, con nuestras tradiciones. Todavía no había tiempo de pensar en esto, porque era de una instabilidad social que se vivía y esta instabilidad social eh, mm, nos creaba un miedo, pero principalmente de eh, de cómo podíamos nosotros vivir eh, confrontando con tanta violencia, con tanta miseria en la calle, cómo puede uno mantenerse no, creyendo en los en principios humanos que no son, o sea, que son alienables a nuestra existencia humana. Entonces, muchos dicen como, esto también, para mí, eh, era también una forma de miedo para mí, no como algo físico, de algo que pudiera pasar conmigo físicamente, pero de pensar eh, de cómo yo podría considerar situaciones muy deshumanas, considerar como algo normal, considerar como más, como parte de estar y vivir en una sociedad. Entonces, mismo que ya nunca había vivido en una guerra, así indirectamente, nunca había estado en una confrontación sin directo, pero mm, había siempre este miedo de que nuestros valores humanos estaban siempre siendo confrontados por esta normalización del sufrimiento. Eh, y entonces está este proyecto que es, ¿no?, el Versos Carnaval, Los Muertos de mi Felicidad. Es un proyecto que yo he hecho en 2009, me acuerdo, durante el carnaval en Angola. Y la idea era mucho como pensar en el carnaval, pero quitándole toda su esencia más característica como la color, o el color, el espacio público y la fiesta colectiva. Entonces, aislar el individuo en un estudio y hacer las fotos en negro y blanco. Y eso traía como una otra imagen que ya no era solo la celebración, porque yo también miraba mucho el carnaval eh, era, no es que yo mirase, era mucho lo que se veía en el carnaval, era una celebración que también es una oportunidad para la gente traer mucho de que lo sufría, mucho de sufrimiento, de toda la vida súper dura, ¿no? De la ciudad, de donde venían. Entonces, era esta oportunidad y esa celebración se convertía en algo, no, podía ser cerca algo de los días de los muertos, pero no era. Supuestamente era para celebrar un carnaval como se celebra en Río de Janeiro, en muchas otras partes, pero se convertía a veces, muchas veces, sí, en algo muy violento, en la actitud de la gente. Y, y esto era para mí pensarlo como que el carnaval seguía siendo esta vía de que podría ser posible trabajarse sobre algún trauma, porque en la verdad, si no tenemos la oportunidad de poder trabajar sobre el trauma,
seguimos como siendo manipulados por el miedo. Que toda esa historia traumática muchas veces se convierte en una arma de aquel que tiene el poder para chantajear, para poner la gente en orden. Y el carnaval era este lugar de que al menos este día podrías demostrar esta tristeza, este descontentamiento, esta revolta, pero sin que sea visto como algo profundamente político y amenazador al régimen político. Entonces he hecho estas fotos que ves, que parecen como ahí muy duras y tal, como su estética, pero son gente que yo fui invitando a mi estudio durante el desfile del carnaval en Luanda y los invitaba para hacer esas imágenes. Um, pero um, entonces, para mí era importante hablar sobre esta parte como hablo de Angola, pero es un contexto muy... a ver, aquí a pantalla. Mm, sí. Para mí era importante hablar de este contexto político en Angola que al final también acaba por ser muy como eh, generalizado en el contexto africano, de la África subsahariana, pero también tuve la oportunidad de trabajar en Europa y la primera oportunidad que tuve para hacer una residencia fue en Venecia en 2010, donde he hecho el proyecto eh, que se llamaba Self-Portrait as a White Man, el autorretrato como hombre blanco. Y mucho era hablar sobre la presencia africana en Europa, pero desde una perspectiva histórica, no como... Y en Italia era importante hablar de esto porque en esta altura estaba Berlusconi en el poder con todo su discurso anti-inmigración y todo más. Y mucho de que se baseaban era la idea de que no había en Italia una relación con África en, que fuera no colonial, entonces no había una relación histórica. Y entonces para mí fue importante como empezar a construir esa imagen de esa relación, de las pocas cosas que encontraba en la historia, la literatura, la pintura, en la arte, para hablar sobre esta presencia africana que ya es histórica, de los moros, que ya es como pues, milenar, ¿no? Y era importante para mí como crear una imagen que fuera capaz de hablar de una cuestión actual, presente, confrontar esta situación, pero manteniendo esta narrativa eh, aliada a un pensamiento también histórico. De ahí donde nació esta obra de Great Italian Youth, que la verdad es inspirada en una catedral en, en Venecia que se llama la Catedral de Frari, donde hay las esculturas
la autora llamaba Los Moros Negros. Es una escultura del siglo XVII, que son 4 gigantescas es- mm, estatuas de hombres negros cargando bolsas súper pesadas en una expresión de sufrimiento. Yo cuando he visto, para mí fue así como me quedé eh, paralizado. Eh, y para mí fue como bien, no quiero crear una imagen que quite este peso de la espalda. Quiero hablar de esta imagen que sea más, que va allá del, de la cuestión del constante de la víctima y del sufrimiento y del dolor. Una imagen que al mismo tiempo también pudiera traer una idea de bienestar, mm, porque esto, la presencia de estas comunidades han traído este bienestar a lugares como Italia. Era y como la cuestión de Venecia. Venecia fue construida por moros negros. Entonces es importante verle esta importancia desde un punto de vista económico, de cuánto fue importante para el nacimiento del modernismo y ¿no? Del mundo moderno. Y entonces coge esta imagen un poco así de debauche, ¿no? Como el gran desnudo italiano con una máscara. El que está en la foto es mi amigo Orlando Sergio, es un actor y es el primer actor que ha hecho el Otelo de Shakespeare, el Moro de Venecia. Fue el primer actor negro que ha hecho aquí en los teatros en Lisboa sin tener que pintar su cara, porque, claro, razones obvias. Y ya después ha trabajado en esta serie de Otelo con otro modelo y contando así como dentro de esos lugares, de esta arquitectura eh, clásica, que para mí era como una forma de poder apropiar de estos lugares y también mostrar como un espacio eh, que debe incluir a estos cuerpos, ¿no? A estas minorías, porque hay una historia que, además hay una historia que legitima esta presencia, sin nunca olvidar también su parte trágica, claro. Y dice también que de la pieza esta de El Mercader de Venecia, también basada en Shakespeare. Y para mí era importante pensar de cómo, sí, una vez más, es como y la relación que tuve mucho con esta comunidad. El caso de este modelo que está en la foto, Sidi, que vendía las bolsas delante del Instituto de Veneto en Venecia, el Instituto de la Ciencia en Venecia. Y Sidi es músico, pero cuando llegó a Italia se dedicaba a vender las bolsas. Y vivía en esta condición de constante miedo, como de la condición que vivía. Siempre que salía a calle, nunca podría saber si sería el último día, que debería decir. Es un tío súper guay, súper sensible, con sus conocimientos artísticos y todo más, pero subjugado por una sociedad que desde el inicio pone de parte a gente con sus características físicas. Eh, entonces, para mí esto era como, bien, hay que, era la necesidad de que dentro del universo artístico podría encontrar este espacio
que esas voces pudieran estar presentes, pero no una idea como paternalista, pero como una forma de desafiar las narrativas históricas, lo que nos entendemos como historia y cómo la historia ha perpetuado ciertas comunidades, ciertos grupos raciales, racializados como elementos no peligrosos, elementos que deben ser temidos. Y es muy pesado vivir con esto. Mm, no es fácil, no es fácil. Es- no es como una cosa es sentir el miedo, pero otra es que seas mirado como la fuente del miedo, mismo sin ninguna razón particular, solo por la cuestión de si existieras como existes. Y entonces, eh, yo pienso que trabajar sobre el miedo también es un proceso de descolonización, es importante, es como parte de este proceso de descolonizar. Bien, y para terminar voy a hablar del proyecto que fui para aquí invitado, que pronto, no, es dentro de este proyecto que... ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Aló? Sí, Hola. sí. Sí, nada, sí, no, simplemente sí, para poder hablar un poco con la gente que ha venido, sí, a lo mejor 5 minutos más y así podemos hablar. No sé si lo ves, si podrías, Completamente. Sí, 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 no, este es rápido. sí, Este es cinco, rápido. 5 minutos y así podemos hacer algunas preguntas, ¿vale? Gracias. Vale, 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 muy bien. Entonces, este proyecto, la balada geométrica del miedo, geométrica, geométrica, no, es parte de la estructura que les había enseñado antes, es parte de aquí, ¿dónde está? Parte de aquí, de ahí, a ver. mm, un segundo. Um, tru, 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 tru. Mm, Entonces, parte de esta estructura que les había enseñado al final, yo he usado este mismo, el padrón, no sé cómo se dice en español, pero como el padrón, ¿no? Como este design. Y, y usé para este trabajo en Cerdeña, porque Cerdeña, pronto, esta isla en Italia que tiene una historia precolonial, un lugar fuerte así como en términos históricos, pero hay una cosa que había sentido y como parte de la cultura en Cerdeña es como tú tienes más, como mismo como siendo una isla, no, la gente se dedica más a la pastoricia, a las ovejas y todo, no mucho al mar, a la pesca. Y eso está conectado con la idea del miedo, porque como era una isla en el Mediterráneo y que ya fue invadida por los fenicios, pero por los cartagineses, por otras, como una decena de otras civilizaciones, ¿no? Como expansivas, la gente evitaba vivir en el litoral, en la cuesta de la isla, vivía más en el interior, por eso
la cultura de pastoricia, de criar ovejas, era muy más fuerte que la pesca. Entonces, hasta que llegue el fenómeno todo del turismo y el mar ya empieza a tener otro, otra, la, la gente ya empieza a cambiar su relación con el mar. Y entonces he usado estas series, las grades para que son muy, que son resultado de esta idea del medio, de la frontera. No tengo mucho para hablar sobre este nuevo miedo, ¿no? Como lo que es la migración en el Mediterráneo. La migración que ha convertido el Mediterráneo en un cementerio. Entonces son imágenes desde la isla al mar, pero usando la idea de estas grades de hierro. Perdón, estoy con una irritación en la garganta. Y es una serie de 8 imágenes de toda la búsqueda que ha hecho la viaje que, al torno de la isla y pensar sobre de cómo sobre los miedos contemporáneos. Pero, y de ahí también, além de esta serie, ¿no? De balada geométrica, aquí son como las piezas en la exposición, de y después esta presentación como esto es una capa que ha hecho con piel de oveja negra, usando toda la idea, el imaginario que existe a volta de la oveja negra, como rechazado. Entonces, he hecho esto junto con los artesanos de Cerdeña, pero también con mujeres angoleñas en Lisboa, y usamos 10.000 misangas, son como 10.000 para componer y es baseado en una capa de una obra de un artista brasileño que ha hecho su propia vestimenta para el día que habría de entrar al paraíso y conocer a Dios. Y así quería estar vestido. Entonces yo quería una reinterpretación sobre este trabajo de este artista brasileño, Arthur Bispo de Rosario. Yo creo una obra baseada en eso, pero que para entrar en el paraíso como una oveja negra. Y el resultado fue así como medio... No, bien. Y después, ahí tenés el relicario de un sueño. Pero para hablar, para terminar, porque son imágenes de una misma exposición, de este mismo proyecto, también esta pieza que Migrants Who Don't Give a Fuck, pensando sobre la cuestión antropocena y el movimiento de la libertad. Eh, porque ahí en Cagliari había muchos flamingos y estudiando la historia de los flamingos, ha habido que, por ejemplo, hay grupos de flamingos que se van a Senegal y se quedan 10 años. Nem todos los grupos de flamingos son como emigrantes eh, sazonales, como seasons. A unos que se pueden quedar más tiempo y a mí me ha gustado esta idea de, de no ser un inmigrante con tiempo estipulado. Bueno, esta pieza que Hotel Flamingo es baseada en la muralla de Melilla, en Marruecos. Baseado en esta idea del flamingo, yo creo como este hotel que no es tan convidativo. Pero encima de todo, y después también esta pieza, el Mare Nostrum, que sobre una salina, sobre
una montaña de sal que viene del Mediterráneo, creo como un textil negro, creo como un pájaro, muy disforme. Y encima de todo, para terminar, esta pieza que es el mapa lúdico de la isla, porque para mí fue importante ver cómo en Cerdeña estaba la base de la NATO. En Cerdeña está 80% de las bases militares italianas están en Cerdeña, pero incluso las bases de la NATO, de donde hacían de todo ese entrenamiento. Y en Cerdeña estaba la base de que hacían también experiencias con armas químicas, no como las bases de Quirra. Y en los años 80 hicieron muchos experimentos con químicos prohibidos. Y hubo gente que nació con deformación, con malformación. Y era pensar en esta isla que se parece como un paraíso, pero al mismo tiempo había esta parte como un infierno, que son esta cultura militar en un espacio tan pequeño. Pero es importante pensar en esa cultura militar cuando hablamos sobre la tragedia en el Mediterráneo. Porque es todo una cuestión de causa y efecto. Bien, muchas gracias y perdona por esta tos que estoy con irritación malísima. Muchas gracias, Kiloangi. Tenemos unos minutos, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos? ¿15? 15, 20 minutos para, bueno, si queréis comentarle algo o hacerle alguna pregunta. Sí. Bueno, a mí me parece interesante, bueno, todo, quiero decir, muchísimas gracias, porque además, bueno, también lógicamente no queríamos en este seminario pues dejar de hablar, ¿no? de toda la cuestión, en fin, como tú dices, si podemos decir entre comillas poscolonial, ¿no? que seguramente no, pero también un poco de esta mirada autocrítica a la construcción, ¿no? desde Europa de este objeto del miedo que ha sido construido pues de cara a posibilitar, ¿no? la violencia y la explotación colonial. Entonces, bueno, yo creo que ha sido para mí al menos ha sido muy interesante también el pensar en esta gran narrativa, ¿no? en torno al miedo que está en la base, de esta diferenciación, ¿no? y de este distanciamiento tan radical, ¿no? y hasta cierto punto muy asimilado, que es pues esta relación entre, digamos, el norte y el sur, ¿no? Y también me gustaría hacer una relación también entre tu presentación, Kiloangi, con lo que ha comentado Remedios, ¿no? Me venía mucho a la cabeza una conexión, ¿no? al menos en mi cabeza, de cuando decías que el arte estaba un poco para hablar de lo difícilmente narrable, ¿no? y mientras oía Kiloangi, pues tenía esto todo el rato en la cabeza, ¿no? Como en la posibilidad precisamente, bueno, de todos estos temas, en fin, de toda esta historia, de toda esta violencia, de lo difícil que es en general, ¿no? hablar de ella, pero también de esta capacidad o de esta naturaleza, ¿no? del ámbito artístico para hablar de temas tan complejos, ¿no? Y creo, bueno, yo, como he dicho antes, y no lo digo por decir, obviamente, siempre me interesa mucho el trabajo de Kiloangi por esta capacidad, incluso en algunos casos irónica, ¿no? de hablar de ironía, pero no tanto en su sentido del humor, que en algunos casos también, sino también en esta capacidad distante, ¿no? de crear cierta distancia crítica para pensar en estos procesos que nos hacen encontrar, digamos, emociones que nos sorprenden, ¿no? sobre un determinado proceso, en este caso procesos históricos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que he encontrado esta relación, ¿no? con vuestras intervenciones, ¿no? Y también la idea de la ficción como abrigo, ¿no? También me ha gustado mucho la idea como abrigo, como protección, que ha dicho Kiloangi, y el arte como herramienta para soportar el miedo, ¿no?
Me ha recordado también no sé si, bueno, me imagino que conoces, bueno, es que he pensado muchísimas cosas mientras hablabas, claro. Una, me he acordado, no sé si conoces el proyecto de Carlos Garaycoa sobre los soldados cubanos en la Guerra Civil Angoleña. No sé, como, bueno, no sé, me ha parecido como interesante. Bueno, que mientras hablabas he pensado mucho en esta idea de la ida y la vuelta, ¿no? En esta construcción de relatos, ¿no? Tanto en tanto esta idea del comunismo, del ojo, ¿no? de Lenin, perdón, que nos acompaña hoy, parece, y también la reflexión, digamos, desde el otro lado del Atlántico, ¿no? También en este contexto poscolonial, que por supuesto también es Cuba. Y también interesante esta idea de la descolonización, que no es posible si no se pierde el miedo a la propia historia, ¿no? Bueno, no es que tenga una pregunta, hay una cosa que no me ha quedado muy clara. Esta estructura, ¿no? de protección de las casas en Luanda, entiendo que están en Luanda, fueron colocadas después de la independencia, es decir, ya durante la Guerra Civil angoleña, o la pusieron los colonos durante la época colonial. Hay muchos que han puesto los colonos porque no podemos olvidar que hubo 14 años de guerra colonial, entre 1961 a 75. Y entonces eso también ya trae toda esta idea de instabilidad y del miedo. Pero la verdad, muchas de estas que he enseñado yo son muy como simbólicas y más como design y tal, pero la verdad es como si tú estás en un edificio en Luanda, si vas a casa, hay gente que tiene que abrir como 4 o 5 puertas distintas, ¿sabes? De hierro, como hasta llegar a su casa, como a toda esta idea de protección, ¿sabes? Como son como pequeñas gallolas, ¿no? De pájaros. Entonces esto como es algo que ha creado una alteración muy grande en la arquitectura, porque en ciudades como en Luanda existe un gran patrimonio de la arquitectura moderna que fue construida durante la colonización. Y claro que esta arquitectura hoy fue completamente cambiada por esta cuestión de la inseguridad. Y por otro lado también por cuestiones de que las familias eran más numerosas, entonces los pasos fueron readaptados estructuralmente fueron readaptados para poder ser un lar, ¿no? de estas familias. Entonces hay todo un cambio de una arquitectura ya existente, pero que sufre toda una alteración profunda con los cambios históricos y sociales. Sí, Remedios tiene una pregunta. Sí, bueno, no es tanto una pregunta, sino quería resaltar dos ideas que has comentado que me han interesado especialmente. Una, porque la has repetido y me parece que es muy potente, incluso parece sencilla, pero en su sencillez yo creo que tiene mucha potencia, y es que perder el miedo implica no tanto poscolonizar, sino descolonizar. No lo has dicho exactamente así, pero bueno, lo he resumido de esa manera porque es verdad que a menudo se habla de poscolonización, igual que se habla de pospandemia, muy rápidamente ponemos el después de, pasando por alto ese necesario proceso que en este caso es crucial, no solamente para vivir y para construirnos libremente como sujetos, sino también para perder el miedo. Me ha parecido una idea muy potente, perder el miedo como algo que requiere no poscolonizar, sino descolonizar. Y después, otra idea que me parece muy interesante es cuando en distintos momentos de la presentación de tu obra has hablado
has hablado de miedos de miedos con los que se conviven, o sea, pero diferenciando dos, que a mí me ha parecido muy interesante la reflexión sobre qué pasa cuando nos acostumbramos a vivir en una situación de permanente miedo. O sea, de permanente miedo porque vivimos en un contexto de violencia esclerotizada, de pobreza, de desigualdad, de injusticia normalizada. Cuando esto se normaliza, pareciera que hay formas de vivir con ello, en las que uno se acostumbra a vivir con ello. Y me ha parecido curioso ponerlo en conversación ver la diferencia que existe entre el miedo ritualizado al que has hecho referencia, cuando ese miedo ritualizado en actos, en máscaras, que incluso abrigan, comentabas, que nos permiten integrar lo desconocido cuando nos asusta y que quizá en tu país y en determinadas culturas de África, pero también en otras culturas, incluso también en la española, cuando yo he hablado de la ciencia para afrontar los miedos que nos perturban, pero hay muchas veces que la ciencia no responde a determinadas preguntas o que no tenemos acceso a la ciencia. Y esto, por ejemplo, yo lo veo mucho en los pueblos pequeños, ¿no? Que ante algo como la pandemia, aquí concretamente, pues la respuesta, por ejemplo, de mi pueblo, pues fue poner a la Virgen, imágenes de la Virgen en todos los balcones, ¿no? La idea de la religión o de lo ritual, de lo mágico, tú hablabas de la brujería, la idea de ritualizar en actos y máscaras ese tipo de miedos que son antropológicos, miedos a la enfermedad, a la muerte, a lo que va en el día a día, y que permiten integrar lo desconocido y permiten vivir con ello, acostumbrarnos a vivir con ello, con lo que asusta, pero ritualizándolo. Y creo que eso es muy interesante y es muy diferente a ese vivir con miedo que proviene de la violencia y que proviene de la injusticia o que proviene de la desigualdad. Y cuando hablabas me recordaba una escena de una película, creo que es de Tarkovsky, en la que hay una persona en un pozo y otra persona con mucho esfuerzo intenta sacarla, y esa persona en el pozo, cuando está afuera, dice: ¿por qué me has sacado? Esa era mi casa. Y a mí me da la sensación de que hay veces que cuando los contextos de miedo se normalizan y la violencia se hace lo cotidiano, hay personas que aprenden a convertir en su casa ese mundo violento y en el que viven. Y yo creo que en ese caso, no sé, tus trabajos me parecían cargados de potencia, porque permiten el zarandeo del sujeto y permiten ese extrañamiento necesario para no normalizar ese miedo. Y nada, quería compartir lo sugerente que me ha parecido que plantearas esas distintas formas de vivir con miedo para establecer esta relación. Y nada, muchas gracias por compartir tu trabajo, me ha encantado. Muchas gracias, Remedios, por tus palabras. Claro, como llegar aquí y hablar sobre esta cuestión para mí es algo que es un confrontamiento, ¿no? Diario que yo llevo desde niño y todo más, de pensar de encontrar estrategias de cómo puedo hablar sobre ciertas cuestiones que son tan sensibles, cuestiones que son tan como, ¿sabes? Y con tanta carga de violencia en esos distintos ciclos históricos. Y, y la verdad es como no, a veces no nos toma más como una actitud de ser como, de jugar el héroe y coraje, pero es más como también encontrar formas afectivas de aproximar a la gente, ¿no? Y de poder hablar de cuestiones que son muy
de dolor, de trauma, y que sigue siendo muy difícil de hablar, pero muchas veces pronto una estrategia, el humor o otras vías, ¿no? Y esta fantasía que hablaba antes. Bueno, yo no creo esto como una terapia, pero creo esto como una forma al menos de no quedarnos en el silencio, porque el silencio puede ser este lugar que torna todo muy más dramático. No sé si alguien tiene algo más que comentar o vamos acabando por hoy. Pues muchísimas gracias a Remedios y a Kiloangi. También, bueno, gracias Kiloangi, que entendemos que estar pegada a la pantalla es, en fin, no siempre cómodo, ¿no? Y aunque lo tengamos Sí. también, aunque No, lo tengamos... fue un placer, fue un placer. Es la primera vez que hago una conferencia por Zoom, ¿no? Yo no estoy muy acostumbrado. Y la primera vez que hago en español. Pues muy bien, ¿eh? Ha hecho muchas veces en inglés, pero nunca lo hago en español. Pero esta vez, sí. No, sí, ha hecho una vez en español, sí, pero hace muchos años, una vez solo. Pues nada, muchísimas gracias también por ese esfuerzo. Y nada, en fin, bueno, que no me alargo más. Que nos vemos mañana a las 5 para escuchar a Mario Buletic y a Nancy Garín. Y nada, muchísimas gracias a todas por venir y nada, que descanséis.